Bienvenidos, mis queridos telepensantes. Tal como se los prometí, vamos a tener algunas columnas en lo que sigue para finalizar lo que era el trabajo de la revisión de los hechos que condujeron al quiebre institucional de 1973. Vamos a partir, curiosamente nos quedamos en ese punto en nuestro último video que hicimos respecto de este tema. Vamos a partir con los cordones industriales, y esto es en junio de 1973. ¿Qué significaron estos cordones industriales? A los que hacía alusión la constituyente, ¿no? Que analizamos en una columna pasada, su gran aporte épico a la posibilidad de que Chile termine por transitar a un totalitarismo. Antes de eso quisiera hacer algunos comentarios al margen de este tema en particular. Primero, decirles que esta discusión de si hay plan B o no hay plan B frente a una posibilidad de rechazo de la Constitución me parece fundamental. Y se los digo porque aquí hay que entender que la Constitución de 1980 no va a recuperar legitimidad, la legitimidad perdida porque se vote rechazo a la propuesta totalitaria de la Convención Constituyente, que a estas alturas ya sabemos que va a ser así. Entonces, la plurinacionalidad, si es que a alguien le queda alguna duda, yo los invito a ver la excelente entrevista a John Griffiths, que fue la última entrevista de este mes de febrero, donde hay tres aspectos clave que tienen que tener a la vista toda persona que quiera hacer un buen diagnóstico de lo que está pasando en este país. Lo primero que hay que entender es que la plurinacionalidad lo que orada es la soberanía nacional. Es decir, que el poder soberano del pueblo eligió a representantes que van a atentar en contra de la soberanía. Eso es un oxímoron, digamos, ¿no? Y creo que hay que hacerse cargo. Por lo tanto, si es que se aprueba un Chile plurinacional, lo que nosotros estamos haciendo es incentivar intereses externos que hoy día los vemos fuertemente desde Bolivia, donde Evo Morales, inspirado por el mismo intelectual que inspira a Gabriel Boric, por García Linera, ha promovido la plurinacionalidad como una forma de avanzar una nación indigenista que evidentemente queda al arbitrio de los narcoterroristas, como pasa en el sur. Nosotros tenemos una buena muestra de eso, y ahora más encima les vamos a permitir legislar su derecho penal, derecho civil, etc. Con lo que se va a dividir realmente la soberanía del país, se va a difuminar, se va a debilitar, y en definitiva con eso quedamos al arbitrio de los intereses de potencias extranjeras. Entiéndase bien. Esa es una de las conclusiones que saca John Griffiths en la entrevista. La otra, que es muy importante, que es mi aporte: si esta constitución que se está diseñando con el carácter plurinacional de Chile y con distintas legislaciones y una regionalización que no es una regionalización, sino que apunta justamente al espíritu, a la concreción del espíritu separatista, si esta constitución se implementa, va a ser un punto de no retorno. Eso es muy importante que se entienda. Nosotros estamos en un momento muy difícil, mucho peor que el de 1973. Porque en 1973 el contexto era de una guerra fría, donde habían dos potencias. Y una era la que luchaba por las libertades y la otra por la opresión. Acá ya no hay ese contexto. Acá lo único que tenemos es el avance desde organismos internacionales de una ideología totalitaria que, para poderse instalar y terminar por controlar definitivamente a la población, necesita diluir el poder de los Estados-nación. Si esta constitución se implementa y este diseño institucional se implementa, no hay vuelta atrás. Va a ser muy difícil, al menos no sin un quiebre que nosotros queremos evitar. Y finalmente, el tercer argumento relevante en esa entrevista es que la nación es anterior al Estado. Y en la medida en que es anterior al Estado, quienes
dan piso para la concreción del Estado, que son las Fuerzas Armadas, se deben a la nación, no al Estado. El Estado es un grupo de burócratas con una clase política que suele legislar en pos de sus privilegios. Eso es lo que es el Estado. Y está conformado, además, por distintos estamentos, entre ellos las Fuerzas Armadas, que son el soporte de la creación del Estado, porque sin el monopolio de la coerción y el uso de la fuerza no existe Estado-nación. Existe nación, como los kurdos, pero no Estado-nación. Así que ya lo sabemos. Vamos a volver sobre este punto en las columnas que voy a hacer hasta que terminemos nuestra revisión del pasado, porque el pasado, como dice Hannah Arendt, que creo que lo toma de Tocqueville, tiene que iluminar nuestro presente y nuestro futuro. Parte importante de por qué nosotros estamos perdiendo la democracia hoy día en manos de la extrema izquierda es porque no supimos hacer un análisis adecuado de lo que pasó previo al quiebre del 73 y tampoco después. Y nos quedamos sin ese pasado que nos iluminara para que no volviésemos a cometer los errores que se están cometiendo ahora. Y en ese sentido, el Museo de la Memoria, hay que decirlo, no hizo ningún aporte y no ha ayudado en absolutamente nada a que se solidifique la democracia a nivel institucional en Chile. Así es que yo los despediría a todos porque se necesita una memoria que realmente sirva al presente y al futuro, ¿no es cierto? Bueno, vamos entonces con los cordones industriales que tenían que ser como el ejemplo a seguir. Teníamos que volvernos a inspirar en estos cordones industriales, ¿no es cierto?, según decía esta constituyente. 27 de junio de 1973, el comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats, se vio mezclado en un enojoso incidente en la avenida Costanera cuando la ciudadana Alejandrina Cox de Valdivieso le sacó la lengua reiteradas veces y el alto uniformado disparó un tiro de revólver contra el automóvil que manejaba la señora Cox. Detenidos ambos vehículos, se juntó gran cantidad de curiosos quienes a su vez procedieron a faltarle el respeto al comandante en jefe y a desinflar los neumáticos de su automóvil, por lo cual el general hubo de ser transportado por un taxista para estampar la denuncia correspondiente, mientras fuerzas de carabineros se hacían presentes en el lugar de los hechos, siendo insultados por la ciudadanía. El secretario general de Gobierno, Aníbal Palma, se dirigió al país por cadena de emisoras interpretando los hechos como un extraño asedio de similares características a la emboscada que condujo al asesinato del general René Schneider, ni más ni menos. El subsecretario del Interior, Daniel Vergara, anunció que el gobierno había decretado estado de emergencia para la provincia de Santiago como consecuencia del clima de violencia existente y que culminó con un hecho atentatorio frustrado. El presidente Allende, que regresaba a Palacio, luego de visitar una guardería infantil y su correspondiente sala de cuna, declaró: la zona de emergencia es una medida necesaria para poner fin a la prepotencia fascista. Bueno, acá uno ve cómo estaba el estado psíquico de los chilenos en ese momento. Hay varias similitudes, ¿no? Hay gente que piensa que nuestro país hoy día ha decidido simplemente irse al carajo y que esa digamos, es el estado psíquico que nos tiene sin poderle poner un límite de contención a este rumbo que parece que no tiene otra salida. Y se los digo bien honestamente, si es que no piensan en un plan B, no va a tener otra salida, porque la Constitución del 80 ya no está vigente. Y ustedes me pueden decir, pero sí está vigente. No, el Congreso que nosotros tenemos la violó en reiteradas ocasiones con el tema de los retiros, acusaciones constitucionales, etc. El Ejecutivo también lo hizo. ¿Y para qué hablar del Poder Judicial? Que hasta el derecho de propiedad hoy día o sea, se entiende, y ya estamos viendo los primeros gestos de persecución a los ministros del Poder Judicial. Entonces, honestamente, si no hay plan B, claro, va a ser mejor el rechazo que el apruebo de una constitución que es totalitaria. Siempre es mejor lo neutro que lo malo, digamos. Pero eso no nos resuelve el problema. Y hay que entender que hoy día en Chile hay un gran número de personas, sobre todo de jóvenes, que tienen el estado psíquico de la primera línea, que les da lo mismo lo que pase, que simplemente quieren ir con todo a lograr
el desmantelamiento del país porque está fundado bajo dictadura y porque considera la desigualdad como el resultado propio de esta institucionalidad, de este diseño institucional. Además hay que pensar qué va a pasar si es que gana el rechazo. ¿Va a pedir el presidente Boric a Carabineros que reprima a quienes vayan a votar? A los violentistas que vayan a quemarlo todo porque no están de acuerdo con que haya ganado el rechazo. Bueno, son algunas cosas que uno va viendo acá, ¿no? Porque imagínense gente sacándole la lengua al general. El general disparándole a un ciudadano, haciendo uso estamos hablando del comandante en jefe. Y todos los ciudadanos, digamos, vilipendiando a Carabineros. Imagínense lo que va a hacer cuando Carabineros se lo use para reprimir a la gente que está en contra de la violencia. Bueno, sigamos. 27 de junio. Afirmó el parlamentario que los jefes de la Unidad Popular no tienen autoridad para hacer el tipo de cargos y puso como el secretario general del Partido Socialista, senador Carlos Altamirano, quien ha asistido, fíjense cómo funciona esta gente. Carlos Altamirano, en junio del 73, había asistido solo a 14 de las 209 sesiones del Senado. Y se había cobrado su sueldo. Eso significaba 31.000 escudos por cada sesión a la que ha ido. Entonces, esta es una denuncia que hace Narciso Irureta, senador demócrata cristiano. Reveló una lista de millonarios sueldos ganados por miembros de la Unidad Popular y afirmó: esta revolución se ha transformado en la defensa de la situación personal de unos pocos cientos de grandes burócratas. Y mientras asistimos a un enfrentamiento de militancias en la base, presenciamos una gran farra en la cima. ¿Les suena parecido a lo que pasa en Venezuela, en Cuba, en Norcorea? Que Fidel Castro creo que era súper pobre, ¿no? Por eso es que aparecía uno de los primeros en la lista de los millonarios de la revista Forbes. Y eso es lo que se está diseñando en la nueva Constitución, que lo que promueve es la total desigualdad entre los chilenos. Y un aumento significativo de la burocracia y por lo tanto de la carga al erario de lo que cada uno de nosotros produce con su trabajo. Entonces es una distribución de privilegios, no es nada más lo que se está haciendo. Y ahí le doy un dato clave que he ido pensando. Tanto le han dado como bombo en fiesta a la desigualdad, que hoy día si alguien realmente quiere hacer una campaña del rechazo, tiene que hacerlo sobre esa base, porque hay que ser gramsciano para tener éxito en el triunfo del discurso hegemónico. Uno tiene que tomar lo que la gente ya entiende, ya está a la base, y eso resignificarlo y ponerlo sobre la mesa a favor de los objetivos políticos de uno. La gente detesta la desigualdad en este país. La detesta. De todo tipo de desigualdad. Incluso si yo posteo algo en alemán, habiendo en Google un translator que yo lo uso todo el tiempo porque tengo que leer en muchos idiomas, alguien me dice, bueno, es que yo no supe como tú, o en inglés no supe como tú, pero si hay un translator. Yo aprendí inglés a los 30 años, digamos. No, tampoco tenía esas herramientas antes y lo hice a pulso. Hoy día todo molesta, todas las desigualdades. Fíjense que Pol Pot eliminó a todos los camboyanos que sabían inglés porque no los podía igualar. Usemos esa molestia con la desigualdad para promover la campaña del rechazo. Porque lo que hace esa constitución que se está diseñando es aumentar las brechas de desigualdad entre todos, pero sobre bases fascistas. Fascistas no italianas, sino que alemanas, sobre consideraciones de raza. 28 de junio, el senador de C, Juan de Dios Carmona, denunció con fecha 15 de mayo la Corporación del Cobre, Codelco, convino el suplemento número 3 de un contrato suscrito con la firma, no creo que la pueda pronunciar, de Moscú, ¿sí? Svevmetpromexport. Perdón por el mal ruso, es que no tuve la oportunidad, en el cual Chile se compromete a continuar pagando $844 mensuales a cada uno de los 36 asesores y $470 al mes a cada uno de los 10 intérpretes soviéticos instalados en los minerales del cobre chileno. El punto 3 también exige vacaciones pagadas
de 30 días anuales para estos funcionarios, con viaje de ida y vuelta a Rusia, costeado por nuestro país. El senador Carmona destacó que $844 excede con creces los 20 sueldos vitales de tope impuesto por la ley a los funcionarios de la administración pública chilena. Este tope equivale a $30. Después da lo mismo que a nivel constitucional hayan dejado ciertos resguardos a ciertas libertades. Cuando esta gente llega al poder les da lo mismo. Y como ellos mismos son los que tienen que juzgarse, porque por eso es que existe la división de los tres poderes del Estado. Porque cuando quien ejecuta, cuando el Ejecutivo se juzga a sí mismo, o cualquiera de nosotros se juzga a sí mismo, normalmente es mucho más blando caer en el autoengaño o literalmente se corrompe. Por eso es necesaria la división de los tres poderes del Estado, que en la nueva Constitución ya no existe, con esto de que se pueden remover los jueces y de que se les exige fallar con perspectiva de género. Entonces, porque cualquier excusa aquí, ¿quién define lo que es la perspectiva de género? Cualquier excusa va a ser, y si usted se da cuenta de la locura que significa eso. Mi estimado telepensante, con perspectiva de género, eso quiere decir transformar a los hombres en desiguales respecto de las mujeres, así como a los chilenos, en desiguales me refiero a los hombres que van acá, a las mujeres acá. A los chilenos los van a transformar en enemigos, donde el chileno normal, que el 85%, como nos recordaba John Griffiths, vea la entrevista, está muy buena, el 85% de los chilenos tiene un ancestro por línea materna que es de pueblo originario. Entonces, ¿cómo van a establecer las diferencias? Es que yo me autopercibo, también puede ser así, y yo me voy a autopercibir entonces dentro respecto de aquel esquema que sea más conveniente para mí. La clave en la campaña del rechazo es hablar de la desigualdad. Si la gente fue a votar apruebo fue porque estaba cansada de la desigualdad. Ahora mostremos que esta Constitución lo único que hace es exacerbar la desigualdad. Y de ahí es posible hacer un gancho para que muchos que hoy día no están persuadidos entiendan que los proyectos totalitarios no tienen lugar ni cabida en un Chile democrático, que somos la gran mayoría. Bueno, vámonos entonces al 28 de junio, el senador Juan de Dios Carmona. Eso ya lo leí. 29 de junio. Fue sofocado un levantamiento militar que protagonizaron a partir de las 8:55 varios tanques, un portatanques y 2 camiones con 40 hombres cada uno del regimiento blindado número 2. Los sublevados al mando del coronel Roberto Super bombardearon el Palacio de la Moneda y atacaron el Ministerio de Defensa con la intención de rescatar de su interior al capitán Sergio Rocha Aros, detenido a raíz del cuartelazo que se detectó 4 días antes. A 2 horas de iniciar esta operación, que pasaría a llamarse Tancazo o Tanquetazo, hicieron su aparición diversas unidades de la guarnición de Santiago sofocando al ejército con sus propios medios. El comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats, combinó a los efectivos del blindado número 2 a deponer su actitud. Mientras tenía lugar el tiroteo, el presidente Allende se comunicó telefónicamente con la Radio Corporación desde su residencia de Tomás Moro, una posilga, digamos, digna de su abrazo con el pueblo y el socialismo. Era una tremenda casa. Para transmitir el siguiente mensaje: llamo al pueblo a que tome todas las industrias, todas las empresas, que esté alerta, que se vuelque al centro, pero no para ser victimado, que el pueblo salga a las calles, pero no para ser ametrallado, que lo haga con prudencia, con cuanto elemento tenga en sus manos. Si llega la hora, armas tendrá el pueblo. El Tanquetazo muestra es el origen de una explosión de tomas. Ya había muchas tomas, pero que todavía habían sido efectuadas bajo ciertas reglas, inconstitucionales, por cierto. Pero esto ya abrió, este llamado de Allende destapó la olla completa. Y ahí se empiezan a armar estos cordones industriales, en que cada fábrica pasa a ser como un campo de entrenamiento militar, y donde se guardan armas, explosivos, etc. Entonces, es el comienzo de una radicalización de las tomas de las fábricas y de la creación de un ejército del pueblo. Al mismo tiempo, el
el tanquetazo o tancazo muestra una división que es bastante normal al interior de Fuerzas Armadas cuando se producen estos problemas ideológico-políticos, que pueden conducir a una guerra civil como la que tuvimos nosotros, ¿no es cierto?, bajo Balmaceda, en que la Armada puede estar peleada con el Ejército o divisiones dentro del Ejército. Estas dinámicas centrífugas empiezan a generar enemistad al interior de las instituciones castrenses. Luego el presidente Allende pidió al Congreso Nacional autorización para declarar estado de sitio en una parte o todo el territorio nacional por un plazo de hasta 6 meses. Cabe recordar que el estado de sitio otorga al presidente de la República la facultad de trasladar a las personas de un departamento a otro y la de arrestarlas en sus propias casas y en lugares que no sean cárceles ni otros que estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. El Partido Nacional declaró, debe entender, desde el Partido Nacional se dijo, debe entender el señor Allende que es suya la responsabilidad de la crisis moral y material en que está sumido Chile. En consecuencia, el Partido Nacional no otorgará mayores facultades por ningún concepto a este gobierno que, por haberse colocado en la ilegitimidad, no merece el más elemental grado de confianza, aún en el ejercicio de sus facultades ordinarias. El saldo del tancazo fue 32 heridos a bala, 22 muertos entre civiles y militares y 50 detenidos. Sí, nosotros podríamos decir también, hay muchas personas para las cuales este acuerdo del 15 de noviembre es totalmente ilegítimo y todo el proceso que estamos viviendo es ilegítimo. Sirvió para salvar al gobierno de turno y a la clase política. Yo siempre he sido de la tesis y estoy de acuerdo con quienes tienen una perspectiva distinta. Yo creo que es la gracia de poderse enriquecer. Pero yo creo que si el presidente Piñera hubiera renunciado, se acaban las movilizaciones, se acaba la violencia, se llama a elecciones, se llama a elegir a un nuevo Congreso, que todos ya estaban en la ilegalidad, porque todos habían violado sistemáticamente el texto de 1980. Entonces a mí me parece que eso es lo que debió haber pasado. Pero bueno, hay otros que dicen que no, que hubiese sido un descalabro peor. 30 de junio, 7 radioemisoras fueron clausuradas por negarse a integrar cadenas obligatorias dispuestas por la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República. Mientras tanto, los partidos políticos de oposición se negaban a otorgar al presidente Allende la facultad del estado de sitio. Aquí hay una cosa muy importante y que uno se pregunta hasta dónde el autoengaño sirve como una herramienta para la construcción del infierno. Porque en la constituyente se ha debatido la posibilidad de la ley Mordaza y en la creación de un órgano único que va a evaluar si los medios de comunicación se están adecuando a estas perspectivas de género y las distintas perspectivas que ellos consideran más valiosas que cualquier otra. Y yo francamente no entiendo que los medios de prensa, que la gente, que los periodistas apoyen esto. O sea, yo soy periodista, uno tiene un mínimo de formación. Entiendo que normalmente en los cursos de ética todos los periodistas copian y pocos pasan cursos de ética habiéndose leído los códigos de ética. Pero si hay algo que uno aprende es la importancia de la libertad de expresión, porque sin la libertad de expresión no hay profesión. Y esto que ya nosotros sabemos, en el gobierno de Allende se acabó la libertad de expresión, la persecución a las radioemisoras, tratar de justamente de expropiar la papelera para que no hubiese papel para periódicos, etc. Era clara y evidente. Y acá se avanza en la misma dirección y los periodistas no dicen nada. A mí francamente me llama la atención eso. Es el autoengaño, muchos seguramente también son de ultraizquierda y no son periodistas sino que son activistas, pero muchos otros no. Y cuando los persigan por haber dicho lo que dijeron, ¿no se dan cuenta? 2 de julio. 3.000 obreros mantienen todavía en su poder las 10 industrias ubicadas en Los Cordones, Vicuña Maquena y Cerrillos, que ocuparon el día de los sucesos en que intervino el Regimiento Blindado número 2, a raíz de las órdenes que diera a este respecto el presidente comunista de la CUT, Jorge Godoy, y del mensaje presidencial subsiguiente. Llamo al pueblo a que se tome todas las industrias, todas las empresas. 4 de julio.
por instructivos repartidos entre los trabajadores que ocupan empresas en el cordón Vicuña Maquena y emanadas del comando de dicho cordón industrial, se conocieron entre telones de la real organización interna de los establecimientos tomados. Resaltan los puntos siguientes. Aparte de las armas que se están recibiendo, contaremos con las que obtengamos de los asaltos previstos a los cuarteles de Carabineros exclusivamente por ahora. Este es un punto fundamental que vamos a ver en la próxima columna. El tema de la ley de armas, porque aquí también se está avanzando un tema de ley de control de armas. Y como ustedes se dan cuenta, para que vean bien si es que el buenismo, si es que mira, si es que tenemos una ley de control de armas, Chile va a ser pacífico y nadie se va a poder disparar unos con otros. Que bueno, apoyemos el control de la ley de armas cuando lo único que controla esa ley es a la gente que tiene armas legales. O creen que un señor de la CAM va a decir, oh, sí, hay una nueva ley, amigos, tenemos que entregar nuestras armas. Vamos, se las entregaremos a la PDI, a Carabineros. ¿En serio? Van a dejar sin una escopeta de cacería a un agricultor. Y con armamento de guerra a la CAM. Pero no, es que vamos a ser todos tan felices. Bien. Sigamos. 5 de julio. El Mercurio reprodujo las declaraciones que el nuevo ministro del Trabajo, Jorge Godoy, hiciera en el programa Reunión de Prensa del Canal 7 TV. Refiriéndose al poder popular, el personero comunista dijo: se trata aquí no solo de expresar y contar lo fuertes que somos, sino que también se trata de empezar a demostrarlo. Para aquellos que creen que aquí será un paseo por la avenida derribar este gobierno, están equivocados. Nosotros, en esta nueva etapa, vamos a empezar a demostrar quiénes somos. Vamos a empezar a demostrar nuestra fuerza. Escuchamos dentro de los mítines, los actos de masa, las consignas crear, 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 poder popular. ¿Tribunales populares para Chile? Eso puede tener varias interpretaciones. Por ejemplo, se trataría de crear un poder paralelo a este gobierno, que los trabajadores habrían creado un poder nuevo porque no están representados. No es acertado desde este punto de vista la consigna, pero también crear poder popular quiere decir que está claro para el trabajador que la cuota de poder que hoy tiene no es todo y que lo quiere todo. Los trabajadores queremos más poder y queremos ejercer el poder. O sea, ya eran dueños de las empresas, pero no era suficiente porque las empresas dejaron de producir y fueron cada día más pobres, ¿no? 6 de julio. Una vez más, la institucionalidad del país se ha quebrantado como consecuencia de las tomas de establecimientos fabriles y el reparto de armas a elementos extremistas, la mayoría extranjeros. Aquí también estaba muy fuerte el factor de la inmigración, no descontrolada y masiva, pero sí selectiva. Y nosotros sabemos que en la inmigración masiva vienen elementos selectivamente escogidos, ¿no? Ya a estas alturas eso es como bastante evidente. Es de gravedad extrema que Su Excelencia, el Presidente de la República, haya dado su respaldo a las organizaciones de estos atentados al nombrar al Ministro del Trabajo al principal incitador de los hechos denunciados. Esta situación, incompatible con nuestro régimen republicano democrático, hace necesario que las Fuerzas Armadas hagan cumplir la ley de control de armas para evitar la formación de un ejército extremista, en gran parte integrado por extranjeros y paralelo a las Fuerzas Armadas constitucionales. Estos fueron algunos acápites del llamado hecho por todos los partidos de oposición unidos. Y creo que acá hay varias cosas que decir. Primero, quien controlaba la tenencia de armas eran las Fuerzas Armadas. En la ley de control de armas que se está planteando en Chile no son las Fuerzas Armadas. Es la PDI y es Carabineros. ¿Y no quieren hacer una tremenda reforma a Carabineros el señor Boric? Ojo, mi estimado telepensante, porque esta gente nada lo hace porque sí. Nada lo hace, todo es parte de una estrategia. Por eso les va tan bien siendo tan pocos y no teniendo ninguna representatividad. Y lo otro que nosotros observamos acá es que tenemos entonces una situación en la que se va exacerbando cada vez más el llamado a armar
este pueblo a tener unas fuerzas armadas paralelas, ¿sí? Pero eso en Chile nunca va a funcionar, porque en general los chilenos no son de una cosa así. Y en Venezuela se hizo un trabajo intenso para poder armar a la gente y trabajarlos como personas pseudo profesionales que pudieran hacerle un peso a las Fuerzas Armadas si es que las Fuerzas Armadas se rebelaban en contra del gobierno. En Chile tienen que desmantelar las Fuerzas Armadas y de orden como las conocen y tienen que capturarlas por dentro. Eso es lo que van a hacer. En parte de eso se trata poner a grupos de INDH en la institución de Carabineros, que vayan dirigiendo el quehacer de Carabineros. Eso es una forma de capturarlos por dentro. 6 de julio. No nos engañemos, la mayoría de los jerarcas militares son derechistas y están contra la clase obrera y el pueblo. Los generales constitucionalistas son una minoría. Ahora nosotros no podemos hablar de constitucionalistas. Habría que hacer una campaña para volver a legitimar la Constitución del 80. Yo creo que eso es un poco una locura. Y ese es el gran problema y por eso se fueron a buscar la Constitución. Por eso se dieron cuenta que eso era lo más importante. Porque en adelante nosotros vamos a ver permanentemente que de lo que se le acusa a Allende es de violar la Constitución. De ahí que la izquierda aprendió, porque a diferencia de la derecha, la izquierda aprende. De ahí que la izquierda aprendió que lo que tiene que hacer es tener la Carta Magna en la parrilla, diseñarla según su gusto y entonces logra su objetivo político. Cuando no la tiene, no resulta porque no tienen representación, porque nadie quiere a la extrema izquierda. El Partido Comunista es uno de los más de los que tiene peores resultados en las encuestas en Chile. La izquierda aprende, la derecha no. Acá cuando se acusaba de parte del Partido Nacional a Allende del descalabro moral del país, eso es falso. Es falso. La cobardía de la derecha, el no ser capaz de decir basta, no voy a jugar tu juego. No me importa que me acoses, que me persigas, que se vea mal, que quede mal ante los demás. Esto yo no lo voy a aceptar. El tener esa cobardía y ser acomodaticio es una condición fundamental para la degradación moral. Bien, sigo. De ahí la importancia de democratizar las Fuerzas Armadas, para así con los soldados con derecho a decidir neutralizar a los jerarcas militares reaccionarios. Entonces ellos hablan de democratizar a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? ¿Quién podría estar en contra de democratizar? ¿Quién podría estar en contra de una república solidaria que le gusta a Atria? ¿Quién podría estar en contra de una educación sexual integral? ¿Quién podría estar en contra de un lenguaje inclusivo? Y aquí no me voy a cansar de repetirlo, es la retórica oxímoron la que nos lleva a este punto, en que nosotros creemos en los contrarios, en que podemos, por amor a la humanidad, asesinar a millones de personas. Y nos sentimos bien. Y así es posible esa maldad y esa crueldad tan radical. Esta retórica de ellos, ¿no? Democratizar a las Fuerzas Armadas, un Estado plurinacional, y toda la base de un victimismo, donde todas las naciones tengan entonces derecho a manifestarse. ¿Quién puede estar en contra de la manifestación de la diversidad? Pero es que el problema es que eso no es en la unidad, como bien decía John Griffiths. Eso es desde el antagonismo. Y eso, mi estimado telepensante, es Carl Schmitt. El concepto de lo político de Carl Schmitt es el concepto del amigo-enemigo. Y si hay política es porque hay grupos que están dispuestos a liquidarse entre sí. Eso es llevar a Carl Schmitt a su máxima expresión. Y Carl Schmitt era el jurista del régimen nazi, digamos. Lo que nosotros estamos observando es un renacimiento del nazismo, encubierto con el manto del marxismo. 7 de julio, Eduardo Frei, presidente del Senado, declaró: con motivo de una irresponsable acción reprimida por las Fuerzas Armadas y en la cual ninguno de los sectores democráticos tuvo, por supuesto, participación alguna, se ha ordenado la ocupación de fábricas y predios rurales, esto se está refiriendo al tanquetazo, se han reforzado los cordones industriales con los que se pretende cercar la ciudad
Y lo que es más grave, existe la certeza de que se reparten armas y se adoptan disposiciones estratégicas y se lanzan instructivos como si Chile estuviera al borde de una guerra interior. Los sectores democráticos que representamos no estamos armados. El llamado poder popular no es el pueblo de Chile, son grupos políticos que se autocalifican como pueblo y que pretenden someter por la fuerza a otros trabajadores sin titubear ante ningún medio para conseguirlo. Yo creo que la historia de Chile no conoce a un régimen más injusto que el de Allende. Y lo tenemos en bronce en todas partes. Y le rinden homenaje. Nuestra memoria, ¿no? 8 de julio, Osvaldo Lara, dirigente juvenil del Partido Socialista, y Alberto López Acuña, su acompañante, quedaron gravemente heridos al chocar la camioneta de la Corporación de Reforma Agraria en que viajaban y en cuyo interior la policía encontró armas, municiones y fulminantes. Al revisar la ropa de los heridos, Carabineros se incautó de una lista de personas a las que debía repartirse ametralladoras y pistolas. También había instrucciones para acciones de comando y otra relación de reparto de 150 pistolas Mauser, 150 granadas de mano, 300 bombas Molotov y 6 ametralladoras de origen checoslovaco. O sea, la ley de control de armas funcionaba fantástico. Entiéndase bien, a los únicos que van a desarmar es a la gente que obedece la ley. Es decir, al ciudadano bueno. Estamos en el mundo al revés. Y desde el buenismo tenemos que dejar de afirmarnos desde ahí. Oye, yo soy tan bueno porque yo quiero que en Chile haya paz. Entonces yo voy a apoyar una ley de control de armas. Hay que dejar de usar al bien común como medio para tener estabilidad psíquica. O sea, la estabilidad psíquica de uno no puede pasar por arruinar el bien común, por privar a la gente de la libertad de defenderse. Pero yo soy tan bueno. Ese formato debiésemos de denunciarlo urbi et orbi. 8 de julio, el doctor Edgardo Cruz Mena, secretario general del Colegio Médico, denunció que todo el banco de sangre del Hospital del Salvador había sido robado por elementos extremistas, por lo cual no se pudieron realizar intervenciones quirúrgicas de urgencia. Igualmente hubo sustracción de material médico esterilizado en la maternidad del mismo hospital, causándose así la muerte de una señora que daba a luz. Nunca se hizo una lista de los muertos bajo el régimen de Allende. Aquí la historia se contó solamente de un lado. Y se borró absolutamente todos los crímenes de los mismos protagonistas que aparecieron como las víctimas de esa historia. 8 de julio, mismo día. Ante cualquier emergencia, el proletariado chileno será firme en sus sitios de trabajo y si es necesario salir de allí a combatir, saldrá a hacerlo, anunció el jefe máximo del comunismo chileno, Luis Corvalán Lepe. Y después dicen que los comunistas iban por la vía de la paz y nos han mentido. Es que realmente lo que nosotros aprendemos de nuestra historia de Chile es mentira. Ese es el punto. Y después quieren que la gente tenga algún marco de razonabilidad. Si los comunistas estaban también por el extremo. Acá no. Comunistas y socialistas eran extremos. Y cuando yo le leo la noticia del banco de sangre, porque yo quiero que usted entienda, o sea, empape, digamos, del ambiente de la época. Porque estas son las cosas desquiciadas que uno no se lo puede imaginar. Sigo con nuestro secretario general del Partido Comunista. Hay que convertir cada fábrica, cada hacienda, cada sindicato, cada servicio público en un baluarte del poder popular. Cada establecimiento industrial debe ser una fortaleza de la revolución. Por último, Luis Corvalán aseguró: los poderes legislativo y judicial no pueden ser dejados incólumes porque son enemigos del progreso y del avance. Termino esta columna con el 9 de julio. Nuevas industrias fueron ocupadas por elementos del gobierno y de la extrema izquierda, obedeciendo al llamado hecho por la CUT y por el presidente Allende el 29 de junio. El secretario general del MIR, Miguel Enríquez, diagnosticó: son ya centenares las fábricas tomadas y seguiremos tomando otras. Un dirigente socialista que pidió mantenerse en el anonimato confesó: los grupos extremistas nos están desbordando. Luego relató: yo mismo fui sometido a un sumario interno impulsado por esos extremistas.
cuando traté de imponer un poco de disciplina en nuestra labor. Muchos de mis compañeros socialistas piensan como yo. Lamentablemente ya es tarde para retroceder. Ninguna industria estatificada está produciendo más del 50% de su producción normal, justamente a causa del sectarismo, la intranquilidad y sobre todo la indisciplina. Y quedémonos acá. Camilo Escalona, el año pasado, antepasado, ya no lo recuerdo, corrió un audio de él recordando un poco que estas son las dinámicas que se instalan cuando dejamos de respetar la libertad y lo que se sigue de la libertad, que es un régimen democrático, republicano. Estoy parafraseándolo, pero él sí usaba la palabra libertad. Acá comienza entonces esta maquinaria a comerse los propios elementos internos. Pero la gente hoy día no cree que todo esto... Estoy hablando de la gente de izquierda, exceptuando los amarillos, que los felicito por haberse constituido, me parece muy bien. A Christian Banken, gran aporte a este país. Pero la gente de... Yo tengo gente que aprecio, que son socialistas, y que los aprecio no solamente por ser buenas personas, sino que porque son inteligentes. Ustedes me dicen que sería una contradicción. Bueno, pero uno a veces, yo soy mala para las matemáticas, uno quizás no son inteligentes políticamente hablando, pero son inteligentes en historia, en literatura, en filosofía y en otras cosas. Y a mí me llama la atención que no reaccionen, que a la vista del avance de un diseño institucional totalitario no se den cuenta que primero vienen por el telepensante, pero después van a ir por él. Y eso es una historia que se ha repetido siempre. Así es que, si usted tiene, así como yo, a algunos amigos de izquierda que todavía están obnubilados con este proceso constituyente, ¿para qué hablar de la columna de José Joaquín Brun en el Mercurio la semana pasada? Yo francamente decía, constitución sí o sí. Y arreglemos en el camino, pero es que no hay vuelta atrás. Es lo que está diciendo acá este señor, ¿no? Está diciendo acá ya, esto se fue al extremo. Ese es el tema. Entonces, yo creo que hay que invitar a todos los demócratas y a los que titubean a ver las consecuencias cuando uno pierde el régimen democrático y a dar la pelea. Así es que desde este canal, felicitaciones a los amarillos y a todos los que hacemos un esfuerzo porque no hayamos tomado un rumbo sin salida al totalitarismo y al desmantelamiento del país. Yo creo que hay salida que tiene que ser democrática y para eso tiene que haber plan B. Los dejo pensando. Que tengan una muy buena semana.